Iván. No, creo que no. Hoy fue. Buenas tardes.
¿Se me escucha? Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, profe. Hola, profe. Sí, se escucha. Buenas tardes. Bueno, para no tener que hablarle solo a fotitos o a nombres, o a Andrés Calamaro, que lo veo por ahí también. Si quieren conectar sus cámaras, así nos vemos las caras. Supongan esto. ¿Ustedes preferirían que yo les dé clase así? Es mejor así, ¿no? Se ven gestos. ¿Eh? Bueno, a ver, muy bien, muy bien. A ver, los tímidos. Si no, voy a tener que sospechar que los que no conectan su cámara dicen que están, pero no están. Sigue habiendo muchos tímidos, ¿eh? Mucho tímido. Bueno, ya se irán aflojando. Y si no, bueno, nos conoceremos el día del examen. Bien. Primero, disculpas por el traspié de ayer. Ustedes recibieron el cronograma que yo les mandé. Las clases van a seguir siendo lunes, viernes y sábado. Ayer, bueno, no me llegaron los datos para conectarse a la Zoom. Por eso tuve que suspender la clase y pasarla para hoy. Les aclaro, los datos para la clase de hoy son solo para la clase de hoy. Me prometieron de veeduría que hoy, mañana, más tardar, me van a mandar los datos de la Zoom recurrente que nos van a servir para todas las clases de aquí hasta el fin del curso. ¿Sí? Bien, seguimos con la virtualidad, más allá de todo lo que ha pasado hoy. Hoy es un día bastante picante en cuanto a noticias respecto de autonomías, respecto de presencialidades, respecto de fallos de la Corte. En primer término, obviamente no somos ajenos a todo ello. Los fallos de la Corte son para ser cumplidos, nos gusten o no nos gusten. Las leyes son para ser cumplidas, nos gusten o no nos gusten. Por lo tanto, bueno, si la Corte es el último intérprete de la Constitución y la Corte ha tomado una decisión que ya no es revisable por ninguna otra instancia, entonces habrá que cumplirla. Lo que yo les propongo hoy es olvidarnos por este ratito, por esta hora y pico que tengamos, olvidarnos un poco del COVID, olvidarnos de la presencialidad o la virtualidad, olvidarnos de todas las emergencias que estamos viviendo permanentemente en este bendito país y abstraigamos nuestra mente para ponerla de lleno en el derecho de daños. Que al lado de lo que tenemos que a diario sufrir los argentinos, va a ser un solaz. Aunque probablemente en algún momento les dé algún dolor de cabeza, sobre todo cuando comiencen a estudiar o cuando estén cerca del examen. Pero bueno, es la oportunidad que tenemos de hacer un estudio abstracto. Somos universitarios, estamos estudiando temas, una universalidad de temas, y en forma abstracta. Es la última oportunidad que tenemos de estudiar algo en forma abstracta. Ojalá, como ustedes se reciban y ejerzan la abogacía, o ejerzan la magistratura, o estén en el Ministerio Público, o el asesoramiento a empresas, o a personas, o a instituciones, van a tener que estudiar el caso determinado. Ya no van a poder estudiar en forma abstracta. Por eso aprovechemos esta instancia que tenemos ahora, ya que no tenemos otra cosa que hacer, más que estudiar durante 2 meses de derecho de daños. Ustedes no cursan otra materia, ustedes no tienen padres, ni hijos, ni familia, ustedes no se divierten, ustedes no hacen nada, salvo estudiar derecho de daños desde que termina la clase de hoy hasta que empieza la del viernes. Y así sucesivamente. Aunque tengan familia y tengan hijos y tengan padres.
Bueno, esto es una exageración romántica que me gusta decirles a ustedes como para que le otorguemos importancia a la materia, ¿sí? Bien. La materia se estudia por los libros. Si alguno me conoce ya de Derecho de las Obligaciones, no me canso de repetir las primeras clases, no le lleven el apunte al apunte. Estudien por los libros. Hoy, con el tema del distanciamiento y las restricciones para andar y las bibliotecas que están cerradas y lo que valen los libros, ustedes me dirán que se complica. Bueno, hay alternativas. Hay alternativas virtuales, donde existen muchos de los tratados que nosotros recomendamos que están lícita o ilícitamente, no vamos a profundizar, están en la web. Por lo tanto, aspiramos los docentes de la materia a que ustedes estudien por los libros. ¿Cuáles son los libros? Los que todos ustedes conocen de Derecho de las Obligaciones. En obligaciones recomendamos Pizarro, Derecho de las Obligaciones. Acá recomendamos Pizarro, Derecho de la Responsabilidad Civil. Tratado de la Responsabilidad Civil. Existe otro tratado que es muy moderno, muy actual, que es el Tratado de Derecho de Daños de Sebastián Picasso, que es un libro muy interesante. Picasso es uno de los juristas emergentes que más proyección está teniendo. Picasso es juez de cámara, es camarista civil de la ciudad de Buenos Aires, y su tratado de derecho de daños es realmente una joya. Después está el libro sobre el Tratado de Derecho de la Responsabilidad Civil de Matilde Zavala de González, que la ventaja que tiene es que va artículo por artículo de los artículos del Código Civil y Comercial que tratan el tema de la responsabilidad civil, va analizando artículo por artículo. De tal manera, la ventaja que tiene ese libro es que ustedes leen un artículo y quieren una explicación rápida, bueno, recurran a Zavala de González y van a tener una explicación respecto de ese artículo. Claro, los tratados tienen la desventaja de la longitud. Son 3, 4, 5 tomos cada tratado. Existen los manuales. Manuales que han escrito los mismos autores. Al lado del Tratado de la Responsabilidad Civil, Pizarro tiene su manual de responsabilidad civil, que se achica a 2 tomos. Picasso creo que no, pero está también en el Manual de Derecho de las Obligaciones de Calvo Costa. El segundo tomo es sobre toda la parte de responsabilidad civil. Lo mismo en el Manual de Derecho de las Obligaciones de Marcelo López Mesa. Los 2 últimos tomos son los temas de la responsabilidad civil. Piensen ustedes que no todas las universidades han dispuesto, como la nuestra, dividir ambas materias. En muchas universidades todavía, en muchas facultades de Derecho, todavía la teoría de la responsabilidad civil es la segunda parte, es la última parte de la materia de Derecho de las Obligaciones. Nuestra facultad, con muy buen criterio, ha decidido dividir las materias porque realmente se hacía muy extenso el estudio de toda la teoría general de la obligación, más toda la teoría general de la responsabilidad civil o del derecho de daños, y por eso dividió las materias, con lo cual nos hemos ganado, y ustedes no lo consideren como que se lo han perdido, todos nos hemos ganado 2 meses más de dictado que antes no lo teníamos. Antes en 4 meses, en un cuatrimestre, teníamos que dictar todo obligaciones, todo responsabilidad civil. Ahora eso se ha estirado a 6 meses. Con lo cual podemos dedicarle mucho más tiempo a temas que antes simplemente los sugeríamos o orientábamos su estudio. Ahora podemos estudiar toda la responsabilidad civil, o todo lo que nosotros calculamos, que es lo que ustedes deben saber de la responsabilidad civil, en este curso de 2 meses de Derecho de Daños. ¿Está? La materia, bueno, ustedes saben que se aprueba con un examen, mal llamado parcial, no es un parcial, pues es un examen de toda la materia, que tiene su correspondiente recuperatorio. Todavía no tengo decidido cuál va a ser la modalidad, obviamente va a ser virtual, eso seguro,
pero probablemente, si nos sale bien, ahora la semana que viene tenemos el primer parcial de Derecho de las Obligaciones, que va a ser escrito y oral. Escrito en la plataforma, oral vía Zoom o algún otro sistema. Si eso sale bien, es muy probable, hay una altísima probabilidad de que adopte el mismo criterio también para derecho de daños. Y el examen entonces sea escrito y oral. El escrito habilita a dar el oral y el oral es el que me hace aprobar la materia o me manda al recuperatorio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si nadie tiene ninguna pregunta. Doctor, sí. Sí, la escucho. Acá habla Espinosa Rocío. Quería consultarle por los días de cursada, porque... La veo muy congelada, Rocío Espinosa. Acá estoy. Ahora mejoró la cosa, ¿bien? Le Mire qué quería lindo preguntar texto tiene. por los días de cursada, doctor, porque en el set marcaba como que eran los viernes y sábados. Y bueno, No, hoy lunes, viernes y sábado. Hoy la pasé para el martes, lo expliqué hace un ratito porque tuvimos un inconveniente que no me pasaron los datos de la Zoom de ayer y no se pudo dictar la clase. Pero el cronograma que está aprobado en el Consejo Académico es lunes, viernes y sábado. Lunes y viernes a las 15 horas, sábado a las 9:45. ¿Aclarado? ¿Aclarado, señorita Rocío? Sí, doctor, habrá sido un error de administrativo Silvana porque la Espada era mayoría viernes y se sábado. anotó para No cursar sé, viernes y sábado. bien, no sé por qué hablan de viernes y sábado. Cuando me pidieron el cronograma hace prácticamente 2 meses, lo mandé con lunes, viernes y sábado. Con lo cual, Claro, esos a son los días de nosotros, clase. a nosotros nos habían pasado desde Secretaría Académica, doctor, que eran viernes y sábados, por eso se había publicado mal. Y ayer Silvana dice que consultó, que la facultad decidió cambiarlo. ¿Cambiar qué, Silvana, si me lo quiere decir de manera oral a todos? ¿Qué es lo que Debe ser cambió? los días, Sí, doctor, hola, porque buenas tardes. tenemos... No, ayer consulté porque me llegó el mail que era lunes y martes, esto de viernes y sábado, y me dijeron que la facultad decidió cambiarlo, las fechas de la cursada, que se iban a, porque yo ya tengo, hoy por ejemplo tenía un parcial a las 15 horas, pero como se suspendió por el campus, puedo asistir a la clase. Está Pero bien, si no, pero yo hoy ya es un tengo día cursada los excepcional. lunes. Sí. Hoy es un día excepcional, es el lunes la clase. Está bien, y por eso era viernes y sábado. Yo los lunes ya tengo otra materia, la vería grabada, me dijeron Bien. eso del centro. Bueno, nosotros estamos grabando, todas las clases se van a grabar y con la ayuda de alguien las subiré a la plataforma. Creo que alguien del centro me va a colaborar para que yo las suba a la plataforma y las clases que no puedan verlas online. Sí, grabadas. doctor. Después lo ayudo y se suben. Perfecto. Claro, si no las Bueno, suben al canal de YouTube, el centro sube toda la lista de reproducción de las clases al canal de YouTube. Creo que el mismo centro se ocupa de subirlas. a mí no me pidan mucha tecnología porque yo soy de la época en que el teléfono se giraba. Con el dedito se metía un agujerito y por eso se decía discar. No me Bien. pidan mucha cosa. Pero el centro me colabora en eso, ¿no? Colaboran los docentes en todo eso. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de derecho de daños. No quiero hacerles mucho daño hoy, que es la primera clase, así que seremos bastante suaves. Para ponernos en el lugar indicado, después vamos a hablar de la terminología, por qué derecho de daños y no responsabilidad, pero en principio, toda nuestra materia se reduce a un renglón de un artículo del Código Civil y Comercial. Ustedes que son expertos en derecho de las obligaciones, ¿alguno me puede decir a qué renglón, de qué artículo del Código se reduce nuestra materia? Más fuerte, más alto, más alto. El que causa Sí, un daño. No, ante el incumplimiento del 724, digo yo. Ante el Cerca. incumplimiento, obtener forzadamente la satisfacción de dicho ente. Bueno, está bien, tenés razón, mirá, me ganaste, 1-0, 1 Roque, 0 Brun. No había pensado en ese, está muy bien. La última parte del artículo 724, que define a la obligación,
dice, y el acreedor, si no puede obtener el cumplimiento por parte del deudor, puede obtener la satisfacción, puede obtener forzadamente la satisfacción de su interés, dice la última parte del 724. Pero además, el artículo 730, que en 3 incisos se refiere a los efectos de las obligaciones con relación al acreedor, dice, recuerdan, primero, darle al acreedor los medios legales para que el deudor le procure aquello a lo que sea obligado. Segundo, obtenerlo por un tercero, o lograr el cumplimiento por un tercero a costa del deudor. Tercero, obtener las indemnizaciones correspondientes. Ese obtener las indemnizaciones correspondientes es toda la teoría del derecho de daños, toda la teoría de la responsabilidad civil. Si estamos en obligaciones contractuales, ya el acreedor que no puede lograr el cumplimiento de las prestaciones a las que se comprometió el deudor, ni en cabeza del deudor, ni en cabeza de un tercero, entonces puede reclamar la indemnización de los daños y perjuicios. Y si estamos en presencia de obligaciones extracontractuales, recuerden ustedes, se produce el acto ilícito, se produce el daño en la víctima, automáticamente esa víctima se convierte en acreedor a obtener las indemnizaciones de daños y perjuicios, de la cual es deudor la persona que le causó el daño. El civilmente responsable, la compañía de seguros, el Estado, etcétera, eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Está claro? Entonces, acá estamos en ese tercer inciso del 730. Y durante 2 meses nos vamos a referir extensamente a lo que sintéticamente dice ese inciso. En segundo término, en cuanto a la terminología, con buenísimo criterio, cuando reformó el plan de estudios, la facultad denominó esta materia derecho de daños y no responsabilidad civil. ¿Por qué? ¿Por qué es preferible hablar de derecho de daños y no de responsabilidad civil, que es su denominación clásica, su denominación tradicional? Porque si hablamos de responsabilidad, estamos haciendo foco en el responsable. Si hablamos de derecho de daños, estamos haciendo foco en la víctima, que es la que sufre el daño. Si nosotros hacemos foco en el responsable, descuidamos a la víctima. Durante muchos años, yo les diría hasta bastante entrado el siglo XX, se hacía foco en el responsable, exigiendo, para que la víctima pueda obtener una adecuada indemnización del daño sufrido, que el responsable haya actuado con culpa, que su acto haya sido voluntario, que si era menor de determinada edad, por ejemplo, menor de 10 años, no respondía, que si tenía alguna incapacidad, o si no gozaba de capacidad de hecho, no respondía. Entonces, eran tantos los requisitos que se debían cumplimentar en la persona del responsable para que el acto que había causado un daño llevara la consecuencia de tener que indemnizarlo, que la víctima quedaba muy desprotegida. Miren, lo que tiene que hacer un juez cuando analiza un juicio, cuando va a resolver un juicio de daños y perjuicios, es, primero, ¿hay daño o no hay daño? Eso es lo primero que tiene que analizar. Y lo segundo, una vez que decide que sí hubo daño, una vez que lo constata por todas las pruebas que hay en el expediente, ¿ese daño es justo que lo haya sufrido la víctima o es injusto que lo haya sufrido? Y si decide que es injusto, entonces debe otorgar la indemnización. Fíjense que en ningún momento está pensando en el autor o en el civilmente responsable. Está pensando en la víctima, que le tiene que otorgar una indemnización adecuada por los daños injustos que ha sufrido. Y el daño es injusto cuando es injusto para la víctima, más allá de que haya sido ilícita o lícitamente cometido. Esta era otra de las modalidades de la visión clásica
Los daños lícitos no debían ser indemnizados, la víctima los tenía que tolerar. Solo cuando el daño era consecuencia de un acto ilícito del responsable, entonces había que indemnizarlo. Por eso entonces es mucho mejor hablar de derecho de daños, porque el centro del problema, el núcleo de nuestro estudio, es el daño, no el responsable, es el daño. Por supuesto que ese daño va a ser indemnizado por alguien. A la víctima no le interesa si es indemnizado por el responsable, el autor que lo atropelló, o el dueño del auto, o el guardián del vehículo, o la compañía de seguros, o si era un automotor oficial, el Estado. Lo que le interesa a la víctima es que su daño sea indemnizado, su daño injusto sea indemnizado. ¿Está claro? Por eso entonces hablamos de derecho de daños. Y el daño, el derecho lo estudia para lograr tres cosas. 1, prevenirlo. 2, indemnizarlo. 3, tratar de evitar que vuelva a ocurrir. Estas son las tres cuestiones que se abordan en el derecho de daños. Esto de la prevención es algo nuevo. Tradicionalmente no se hablaba de prevenir el daño. En las épocas en que exclusivamente se hablaba de responsabilidad civil, la cuestión de responsabilidad comenzaba cuando una persona había sufrido injustamente un daño. Entonces había que esperar que el daño se sufra para que empiecen a movilizarse los mecanismos judiciales de la indemnización. Hoy, en cambio, se trabaja más sobre la prevención. Ustedes la clase próxima van a tener toda una clase de prevención. Pero les adelanto, se trabaja sobre la prevención. ¿Por qué? Porque hay daños que es imposible que sean reparados totalmente. Piensen en si el daño produce la muerte de una persona, o una lesión mutilante. Si me atropella un colectivo y me tienen que amputar una pierna. Por más dinero que me paguen, el daño nunca va a ser indemnizado completamente. O la muerte de un hijo. Por más dinero que me puedan pagar, el degenerado que a 150 kilómetros por hora de contramano lo atropelló y lo mató, por más dinero que me paguen, el daño va a ser eterno. Entonces, las más importantes son las medidas de prevención. Y la prevención tiene por finalidad evitar que el daño ocurra. Y la tercera función de la que les comentaba recién, o la tercera cuestión importante en el derecho de daños, es tratar de evitar que vuelva a ocurrir. Y esto mediante la imposición de determinadas sanciones a los autores de determinados daños. A veces, condenando al autor a tener que indemnizar el daño sufrido por la víctima, ese autor, sobre todo si la indemnización la termina pagando la compañía de seguros, no va a convertirse en una persona prudente, por ejemplo, al volante de un automóvil. Total, si tengo seguro, para eso pago el seguro. Si atropello a alguien, paga la compañía. Esa no es lo ideal. Lo ideal sería que el daño no se cometa y que si se cometió una vez, la persona se vuelva muchísimo más prudente para lograr que ese daño vuelva a cometerse. Como esto no ocurre, entonces últimamente, y últimamente me refiero, bueno, en Estados Unidos hace muchísimos años, pero en nuestro país hace menos de 20 años, se han creado, y los vamos a estudiar en su momento, se han creado determinadas sanciones para determinadas situaciones de daño, donde además de la indemnización, se condena al autor del daño a pagar una multa, una sanción. Nuestra ley de defensa del consumidor, que es donde están legisladas en nuestro país, los denomina daños punitivos.
que es la denominación anglosajona del derecho norteamericano. Daños punitivos que, bueno, lamentablemente tienen un piso y un techo, enunciados en moneda de curso legal, que es entre 100 pesos y 5 millones de pesos. El máximo de la multa es 5 millones de pesos. Le digo lamentablemente porque en un país con altísima inflación estructural como el nuestro, fijar montos en pesos implica que nominalmente, ustedes son expertos en obligaciones dinerarias, nominalmente el monto siempre sigue siendo el mismo, pero de acuerdo con su valor de cambio, su poder adquisitivo, cada vez es menos. Piensen ustedes que en el año 2008, cuando se sanciona la ley 26361, que incorpora los daños punitivos a la ley de defensa del consumidor, el dólar valía 4 pesos. Por lo tanto, 5 millones de pesos era alrededor de 1,5 millones de dólares. Hoy el dólar vale 160 mangos, si lo quiero comprar cualquiera de nosotros que lo quiera comprar. Por lo tanto, dividan 5 millones por 160 y me da que 5 millones de pesos hoy son nada, qué sé yo, 20.000 dólares, 30.000 dólares. Una bagatela al lado de lo que era cuando se sancionó la Ley de Defensa del Consumidor, la que incorpora los daños punitivos. Por lo tanto, el derecho de daños entonces se debe preocupar por prevenir el daño, si no se logra eso, por indemnizarlo, y fundamentalmente por tratar de evitar que el daño vuelva a ocurrir, mediante la aplicación de estas sanciones, que ahí sí van a disuadir al autor del daño. Supónganse, yo manejando el auto, es un ejemplo abstracto porque no se da en nuestro sistema este caso. Pero yo manejando mi auto, digo, no me voy a poner prudente porque total paga el seguro si atropello a alguien. Pero si yo sé que si además de la compañía tener que pagar la indemnización, yo voy a ser condenado a pagar una multa de 5 millones de pesos, entonces ahí sí me voy a cuidar como de hacerme pipí en la cama. La sanción entonces no solo funciona como un castigo, la finalidad de que la finalidad de la sanción sea el castigo es la finalidad menos importante. Lo importante es que la sanción funcione como disuasión para que no vuelva a ocurrir el mismo hecho dañoso. Esto amplifíquenlo a cualquier otra actividad eventualmente dañosa, como las industrias fabriles que contaminan el medio ambiente. El medio ambiente contaminado es imposible de remediarlo. Ya una vez contaminado ya no va a ser igual que antes. Pero bueno, aplicando sanciones a las empresas que no cumplen con los protocolos, con las seguridades que exige el poder estatal para permitirles el funcionamiento, entonces se van a empezar a cuidar de no contaminar. Este es otro ejemplo también abstracto porque tampoco están previstos todavía para los daños ambientales estas multas. Pero la idea es pensar en abstracto, como les decía yo al principio. Hablemos un poco de la historia. ¿Hasta ahora está correcto? ¿Se entiende? Voy muy rápido, no me entiendan nada. ¿Se durmieron? Andrés Calamaro, ¿entendió todo? No creo que le interese. Gracias, Silvana. No creo que a Calamaro le interese mucho. Ah, sí, mirá Calamaro cómo le interesa el derecho de daño. Muy bien, muy bien. Debe estar medio dado vuelta Calamaro, por eso nos pone la cámara. Bien. Vamos a ver un poco de la historia de nuestra materia, o del derecho de daños. Y la historia del derecho de daños es tan antiguo como la historia del derecho, y la historia del derecho es tan antigua como la historia de la humanidad. Piensen ustedes que nos coloquemos en la tesis que fuera, si la creacionista o la evolucionista. En algún momento el hombre que estaba solo empezó a vivir en comunidades. Y una vez que el hombre empezó a vivir en comunidades, no dejó nunca más de vivir en comunidades, vivir en grupo.
somos seres esencialmente gregarios, esencialmente sociales. Los que viven aislados son la patología del ser humano. No es lo común vivir aislado. Por eso tienen tanto éxito libros como Robinson Crusoe o la película El Náufrago, porque es lo paradójico, lo sobrenatural o lo extraordinario de poder subsistir de manera aislada y durante algún tiempo. Tanto la película como el libro terminan volviendo a la sociedad ambos aislados. Y el derecho empieza a ser necesario cuando el hombre empieza a vivir en comunidad. El hombre aislado no necesita normas, no necesita reglas, no necesita el derecho. Más allá de si lo que fuera el derecho, a qué nos referimos cuando hablamos del derecho, pero bueno, si lo resumimos a las normas jurídicas obligatorias, abstractas y obligatorias, estas fueron necesarias cuando el hombre vivía en una comunidad, aunque más no sea por una cuestión de orden. Por lo tanto, junto con las normas que regulaban el orden, también aparecieron las normas que se refieren a nuestra materia. Y por supuesto, quien ejercía la justicia, quien administraba justicia, y al principio el que tenía el garrote más largo, ¿no? Y el que era el más fuerte, que imponía su voluntad respecto de los restantes miembros de la comunidad, de la tribu, del clan, del grupo donde estaban viviendo. Mantenía el orden a machetazo, a latigazo limpio. Esto podemos decir que es una época de la no justicia, del no derecho. Esto es lo más arcaico, lo más antiguo, absolutamente objetivo, donde no existía para nada la idea de culpabilidad, sino simplemente se imponía la voluntad del más fuerte. Es en una época posterior, y nos situamos más o menos en el 1750 a.C., cuando se conocen los primeros cuerpos de leyes, los primeros cuerpos normativos, que son el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, que era un conjunto de normas dictadas por el rey Hammurabi de los pueblos sumerios, es el orden jurídico más antiguo que se conoce. Por supuesto que estamos también en una época muy arcaica, donde las normas no solo eran jurídicas, sino estaban entremezcladas con las normas jurídicas, las normas morales y las normas religiosas. Aguárdame un cachito que... Todavía el perro no aprendió a abrir la puerta, discúlpenme. Era una mezcolanza de normas jurídicas, religiosas y morales. No estaba todavía diferenciado eso. Lo mismo en las normas que existen en el Antiguo Testamento, o las normas que existen en la Torá, o en las leyes de Manú, donde en toda esa época arcaica se mezclaba lo jurídico con lo religioso, con lo moral. Es recién en el derecho romano cuando esta mezcla se va aclarando, se va clarificando. Más o menos 450 años antes de Cristo se dicta la ley de las 12 tablas, donde este es el primer cuerpo estrictamente de leyes que se conocen, donde la religión o la moral estaban fuera. Exclusivamente un cuerpo legislativo, un cuerpo de leyes, un cuerpo de normas jurídicas. Obviamente, no le pidamos pulcritud. Bueno, primero que lo que conocemos de la ley de 12 tablas lo conocemos a través de los historiadores, porque nunca se encontraron. Nadie las vio. Se sabe que existen por los relatos que se fueron sucediendo y por lo que después fueron escribiendo los historiadores,
o las menciones que los jurisconsultos romanos iban haciendo de la ley de las 12 tablas. De tal manera, hagamos un acto de fe, creamos que realmente existieron, y sigamos adelante. Y aquí empiezan a aparecer las primeras normas ya concretas relativas a nuestra materia, donde fíjense, las primeras obligaciones que aparecen en la ley de las 12 tablas son la obligación de indemnizar el daño causado como consecuencia de un delito. Todavía los contratos estaban en una época muy arcaica, no se hablaba todavía de obligaciones que surgieran de los contratos. Las obligaciones nacían de los delitos, ex maleficio, como decían en esa época. De tal manera, lo más antiguo de las obligaciones es la obligación de indemnizar a la víctima de un daño causado como consecuencia de un delito. Si saltamos 200 años, pasamos a la Lex Aquilia, 200 y pico de años antes de Cristo, donde la Lex Aquilia lo que tiene de novedoso es que crea la culpa. La culpa como factor subjetivo de responsabilidad. Se le otorgaba a la víctima de un daño una acción contra el autor y no era innecesario demostrar que había habido un delito, sino simplemente demostrando la culpa del autor en la causación del daño, obtenía una indemnización del daño sufrido. Indemnizaciones que eran absolutamente tarifadas. La misma ley de las 12 tablas establecía cuánto era lo que debía pagar el autor por la muerte de un esclavo, por la muerte de un animal, por el daño sufrido en determinados bienes de la víctima, que eran más o menos los 3 o 4 daños que se legislaban específicamente, taxativamente. Si pasamos a la Edad Media, en la Edad Media aparece el cristianismo. Los padres de la Iglesia lo que hicieron a nuestra materia fue insuflarle humanidad. Todo el derecho romano, que era tan solemne, tan estructurado, fue revestido de un humanismo cristiano, donde aparecen nociones como la buena fe, nociones como la teoría del abuso del derecho, muy arcaicamente la teoría de la imprevisión. Todas situaciones que fueron humanizando ese viejo y solemne derecho romano, donde, si ustedes recuerdan, en el derecho romano, lo importante era que se cumplieran con determinadas formas solemnes. Los contratos se debían cumplir siempre que hubieran sido confeccionados de acuerdo con las formas solemnes que formaban la causa del contrato. Acá, en cambio, en esta época del humanismo, la palabra sola bastaba para obligar al que la había empeñado. Se partía de la interpretación de buena fe de un contrato. Con lo cual comienza a tener importancia toda esta teoría de la culpabilidad, del obrar incorrecto, del obrar contrario a derecho. Se sancionaba la incorrección dentro del contrato. Tema que fue elevado a principio general a una especie de paradigma en el 1804 con el Código de Napoleón, donde se establece el principio general de que no hay responsabilidad sin culpa. La culpa pasa a ser el centro de la responsabilidad. La culpa pasa a ser el centro del derecho de daños. Y es lo que yo les decía hace un rato al comienzo de la clase. Había que demostrar que el daño, no solo la causación del daño, sino que el autor había obrado con culpa, con imprudencia, con negligencia, con impericia. Si no se demostraba la culpabilidad, ese daño debía tolerarlo la víctima. Y el autor responsable del daño
no tenía que pagar la indemnización. Esto genera lo que se denomina la responsabilidad subjetiva. ¿Subjetiva por qué? Porque la culpa implica un reproche subjetivo en la conducta del autor. Si no existía ese reproche subjetivo, entonces el daño no debía ser indemnizado. Esto duró muy poco. A lo largo, en la longitud de la historia del derecho, dura muy poco. Piensen que esto es de 1804 y en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1850 y tantos, 1860, fundamentalmente en los finales del siglo XIX, aparece lo que se denomina la Segunda Revolución Industrial, o lo que también históricamente suele denominarse como la era del maquinismo. ¿Qué es esto del maquinismo? Esto es un hito importantísimo en la historia de nuestra materia. El maquinismo es el hombre inventa determinadas máquinas autónomas que se ponen en funcionamiento y funcionan solas, gracias a las nuevas energías encontradas. Al principio la fuerza del vapor, luego imagínense la del petróleo, con todos sus derivados. Se inventan máquinas que producen, por un lado, efectos muy buenos, muy positivos, como son la expansión de las economías como consecuencia de que las máquinas fabrican productos de una manera mucho más veloz, de una manera mucho mejor terminada. Piensen en una máquina que fabrica suéter, simplemente. ¿Por qué se expanden las economías? Y porque, claro, antes las economías eran eminentemente agrícola-ganaderas y cada comunidad consumía lo que producía. En cambio ahora, con la fabricación de productos elaborados mediante la utilización de estas infernales máquinas, quedan excedentes. Y los excedentes que no se consumían en la comunidad eran vendidos a otras comunidades. Aparece la exportación de productos elaborados, con lo cual el comercio internacional adquiere una relevancia impresionante. Estos, digamos, serían los logros o lo positivo de la Segunda Revolución Industrial. Pero la Segunda Revolución Industrial, la creación de este maquinismo, trajo efectos no queridos. Uno de ellos fue que, como les decía yo hace un rato, hasta ese momento las economías eran eminentemente agrícola-ganaderas, por lo tanto la mayor cantidad de las personas vivían en el campo. Con la creación de estas máquinas y la creación de las fábricas que contenían a las máquinas, se necesitó mucho personal para manipular las máquinas. Con lo cual la gente fue abandonando los campos y trasladándose a las ciudades. Prefirió la gente pasar de vivir pobremente en el campo para vivir miserablemente en las ciudades, amontonados en espacios muy reducidos. Aparece entonces una nueva clase social, que es el obrero, y un nuevo problema, que es las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo en esa época no eran o distaban mucho de ser las actuales. En ese momento no había jornada de trabajo, no había subsidios por maternidad, ni por matrimonio, ni vacaciones pagas, ni sueldo anual complementario, ni nada de esos logros que se fueron consiguiendo ya bastante entrados el siglo XX. Por lo tanto, los obreros eran literalmente explotados por los patrones. ¿Está? Y esto se ve muy claramente, yo les recomiendo, creo que está subida, creo que yo la subí a la plataforma, un pedacito de una película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos. Incluso está indicado ahí desde qué minuto hasta qué minuto, para que no se coman toda la película, si no tienen ganas, obviamente, pero ahí se ve muy claramente, con la genialidad que tenía Chaplin,
la explotación del obrero por parte de los patrones. El segundo problema que trajo la revolución industrial es los accidentes de trabajo. Porque claro, el tipo que hasta ayer estaba atrás del arado, empujando y el buey adelante, ahora pasó a estar manipulando una máquina. Y las máquinas no venían con el manual de instrucciones, como vienen ahora cualquier producto que uno compra por Mercado Libre. Compra una plancha y le viene con un manual para explicarnos cómo se maneja una plancha. Antes no había esos manuales. Por lo tanto, a los pobres agricultores los ponían detrás de una máquina a manipular la máquina. Y a veces los movimientos, y esto también se ve claramente en esa película Tiempos Modernos, los movimientos al principio, que eran conscientes, voluntarios, por la repetición se comenzaron a ir automatizando. Y entonces el pobre tipo atrás de la máquina pasaba la tela por debajo de la sierra, o la madera, o lo que fuera. Y siempre estaba haciendo el mismo movimiento. Y la automatización lo que logra es la imprudencia o la negligencia. Paréntesis, piensen ustedes cuando hemos aprendido a manejar un auto. ¿Cuántas cosas al mismo tiempo hay que hacer para manejar un auto? Piensen a que les enseñó el papá, la mamá, o fueron a una academia a aprender a manejar. Apretar el embriague con el pie izquierdo, bueno, para los autos que tienen palanca de cambio, ¿no? Apretar el embriague con el pie izquierdo, con la mano derecha poner la palanca en primera, sacar despacito el embriague, apretar despacito el acelerador, llego a la esquina para doblar a la derecha, poner la luz de giro para abajo, para doblar a la izquierda, poner la luz de giro para arriba. Tenemos que hacer cosas con las dos manos, con las dos piernas, mirar, obviamente. Y eso lo hicimos de manera consciente. Y ahora nos sale de manera automática. Ni nos damos cuenta cuando apretamos el embriague o el acelerador, cuando manejamos, ponemos la palanca de cambio donde debe ir, etc. Bueno, a estos pobres agricultores manejando las máquinas les debe haber pasado lo mismo. Y la automatización de pasar la tela por debajo de la sierra, en algún momento en vez de la tela pasó la mano y se la cortó. Empiezan a producirse los accidentes de trabajo. ¿Qué era lo que los regía? ¿Cuál era el derecho que los regía? Era el derecho que yo les comentaba hace un rato, el Código Napoleón, que hablaba de no hay responsabilidad sin culpa. Por lo tanto, el pobre obrero que se había cortado la mano con la máquina, si pretendía algún tipo de indemnización, tenía que demostrar la culpa. ¿De quién? Del patrón. Culpa que era absolutamente imposible de poder ser demostrada. Porque el patrón, el dueño de la fábrica, el dueño de la máquina, ni siquiera estaba en la fábrica en el momento en que ocurrió el accidente. Probablemente ni siquiera estuviera en Londres, que era donde estaba la fábrica, sino que estaría paseando por París, qué sé yo. De tal manera, con una parafernalia de estudios de abogados impresionante, al lado de la absoluta indigencia, ignorancia y falta de acceso a una representación procesal correcta, el obrero siempre perdía los juicios, porque nunca podía demostrar que había habido culpa, y que realmente no lo había habido. Era la máquina la que lo había lesionado. O incluso más, era él mismo el que se había lesionado a sí mismo. Y los problemas de responsabilidad aparecen cuando hay dos personas, una que le causa un daño a otra. Si yo me causo un daño a mí mismo, no aparece ningún problema de responsabilidad. Pero, ¿es justo esto? ¿Era justo considerar que el obrero que trabajaba beneficiando al dueño de la máquina por un salario paupérrimo tuviera que soportar solo las consecuencias del daño sufrido porque él se lo había causado a sí mismo? Es entonces ahí cuando la idea de la culpa como centro de la responsabilidad civil empieza a tambalear. Perdón, Quedó corta, quedó estrecha. Veo acá en el chat una pregunta.
Roque Altamonte, alienación. No sé, Roque, a qué se refiere, pero bueno. No, perdón, justo cuando estaba hablando de la máquina, de la automatización del trabajo, me surgió, digamos, el Ah, concepto. como que había un estado de alienación. Sí, eso, a eso Ah, iba. bien, Fue un pequeño aporte, si se quiere. pensó en voz alta. Bien. Digo, como se empezó a revelar como absolutamente injusto considerar que el daño el obrero se lo había causado a sí mismo, entonces aparecen ideas revolucionarias para la época. Ya estamos en las primeras décadas del siglo XX. Las ideas de autores franceses como Saleies o Josserand empezaron a sostener que la idea de culpabilidad era una idea que quedaba estrecha, que quedaba insuficiente por lo menos para el tema de los accidentes de trabajo. Saleies crea entonces lo que se denominó la teoría del riesgo-provecho. ¿Qué dijo Saleies? Si los trabajadores, los obreros, están realizando una actividad riesgosa, como es la manipulación de estas infernales máquinas, para beneficiar al empleador, es justo entonces que si se lesionan, sea el empleador el que los tenga que indemnizar. Lo dijo con un latinazgo para que quedara más rimbombante, ¿no? Ibi emolumentum, ubi emolumentum, ibi onus. Aquel que se beneficia con los actos positivos de los obreros, que se perjudique con los daños que ellos sufren. Se deja entonces de lado la teoría de la culpa y emerge esta teoría del riesgo-beneficio, del riesgo-provecho. Se había solucionado bueno, entonces empiezan a salir una serie de leyes sobre accidentes de trabajo, en nuestro país también. La primera ley de accidentes de trabajo lleva el número 8000 y pico, así que imagínense la antigüedad que tiene, ya derogada, sustituida por otras leyes, que establecen la teoría del riesgo. No importa la culpa, solo no va a haber indemnización si el obrero se lesiona a sí mismo intencionalmente. Y esa intención la debe probar el patrón. Por lo tanto, si el patrón prueba que el obrero se lastimó a propósito, evidentemente no estaba muy bien, entonces en ese único caso no corresponde la indemnización. Pero en todos los demás casos, aún por negligencia, por imprudencia, por impericia del obrero, que se haya causado la lesión, debe responder el patrón. Salvo, bueno, ustedes lo conocen bien, el caso fortuito, la fuerza mayor, ajena, externa, que funciona como una eximente genérica de responsabilidad en todos los supuestos. ¿Está? Pero claro, todavía quedaban otros problemas sin resolver. Se había resuelto el tema de los accidentes de trabajo. Pero las calles empezaron a poblar de automotores, los automóviles. Empezó la aviación, la energía eléctrica, más tarde la energía nuclear y más recientemente los productos elaborados. Todas estas situaciones causan daños a las personas. Piensen ustedes que los repertorios jurisprudenciales de nuestra materia más cuantitativamente más importantes son accidentes de tránsito. Miramos los noticieros y todos los días vemos 3, 4, 5 videos donde hubo un atropellamiento de un auto a una moto, de un auto a una bici, de un auto a una persona que estaba esperando el colectivo en la esquina, etcétera, etcétera. De tal manera es un ámbito de altísima dañosidad que comenzó a producirse cuando comenzó el furor del automotor. Y avanzamos con la actividad aeronáutica, la aeronáutica comercial y la energía nuclear, que es la producción de catástrofe más
extraordinaria que existe, no hay otra fuerza más dañosa que la energía atómica. Seguramente han visto la serie el año pasado o el anteaño de Chernobyl, que fue la catástrofe nuclear más importante de la historia de la energía atómica, hasta llegar a los productos elaborados. Piensen cómo nos estamos dañando permanentemente, y no nos damos cuenta por qué o cómo. Los productos elaborados dieron origen a otra nueva clase social, que es el consumidor, ¿no? El consumidor somos todos los que consumimos. Consumimos productos elaborados por otros o usamos servicios que nos proveen otros, ¿no? Imagínense este caso, yo los invito a todos ustedes a comer unos tallarines a mi casa y tengo que hacer la salsa. Para hacer la salsa tengo dos alternativas. O voy a una verdulería y elijo yo tomate por tomate, y sé que lo que estoy agarrando es un tomate, y luego voy a hacer la salsa de tomates, o como no tengo tiempo para todo eso, voy a la góndola del supermercado y agarro la cajita de puré de tomates. Y aún yo así sé, estos tomates que compramos en la verdulería están siendo afectados por agroquímicos. bueno, está bien, sí, tiene razón, tiene razón. Bueno, me voy a una huerta orgánica, donde me garantizan que son absolutamente naturales y que no hay nada transgénico que haya invadido ahí la cuestión. Pero la alternativa que tengo es ir a la góndola y agarrar la cajita de puré de tomates. Y yo sé lo que hay adentro. Realmente, cuando agarramos una cajita de puré de tomates, ¿sabemos al 100% que adentro hay puré de tomates? No. ¿Por qué no la podemos abrir? La vamos a abrir en nuestra casa. Y nos vamos a dar cuenta que eso era cualquier cosa o que estaba recontra repodrido cuando la cortamos y salta el tomate hasta el techo. Y aunque lo pudiéramos abrir, yo si la puedo abrir en la góndola del supermercado, miro para adentro y veo un líquido colorado, viscoso, medio repugnante. ¿Qué sé yo lo que tiene eso? Miren, en un supermercado muy conocido hace muchísimos años, hubo se detectó, y así tuvieron la sanción que correspondía, que a las prepisas arriba le ponían ladrillo molido para usar menos tomate. Imagínense. Y también en el mismo o en otro, qué sé yo, no quiero ser muy preciso, se demostró que a los pollos que se les vencía la fecha de vencimiento, los sacaban de la góndola, los sacaban del envoltorio, los lavaban con lavandina para que vuelvan a quedar blanquitos, los volvían a envolver y les metían nueva fecha de vencimiento. Yo no es que me ponga en contra del comerciante, pero que hay cuestiones reñidas con el derecho, con la moral y con todo lo que ustedes quieran, las hay. Por lo tanto, el consumidor está expuesto a dañarse. Y esto, ¿saben qué? Aumentado, corregido, expandido por la publicidad. La publicidad que tiene una faz positiva, que es la de hacernos conocer a todos nosotros determinados productos para que podamos acceder a ellos, porque son más ricos, porque son más saludables, porque nos hacen más lindos, qué sé yo, porque lo que fuera. Pero hoy la publicidad, parada en el hecho de que estamos mal, económicamente mal, y que queremos salvarnos a toda costa, no nos está mostrando cuáles son las bondades del producto que publicita, sino que nos compele inconscientemente a consumir determinado producto, porque si compramos determinado producto, recortamos el sticker, lo mandamos por determinado correo al programa de moda, por ahí nos ganamos el millón, el auto, el viaje o lo que fuera. Y nosotros consumidores, que somos unas personas absolutamente desprevenidas, hacemos eso. Y nos compramos el pan envasado y no nos dimos cuenta que estaba recontra verde adentro. Lo consumimos, ¿para qué? Para mandar el sticker por correo para ver si me salvo. Y entonces son daños que me estoy causando a mí mismo. Si tuviéramos que recurrir al sistema de la culpa, jamás obtendríamos una indemnización.
Y esto sumado, disculpen por ahí que estoy mezclando muchos temas, pero voy a lo mismo, sumado a los daños anónimos. Los daños donde ni siquiera tengo a alguien del otro lado a quien demandar. Imagínense este ejemplo. Estoy en un ascensor, aprieto el botón para bajar y el ascensor se cae. Y no había nadie que estuviera cortando los cables arriba para que el ascensor se caiga. El ascensor se cayó por esas cosas de la física, de la naturaleza, que los ascensores a veces se caen. A pesar de que estaban hechos todos los servicios, que los cables estaban bien engrasados, etcétera, etcétera. Y acá no hubo ninguna persona que manejó el ascensor para que el ascensor se caiga. Y entonces la lesión que sufrimos los pasajeros del ascensor no va a tener ninguna indemnización por el hecho de que yo no pueda demostrar la culpa de nadie. Es absolutamente injusto. Y entonces viene la segunda versión de aquella teoría del riesgo, que es la que se denomina teoría del riesgo creado. Para los accidentes laborales funcionaba perfectamente la teoría del riesgo-provecho. Porque basados en que el obrero, el patrón se beneficiaba con la actividad del obrero, mediante la manipulación de esas cosas riesgosas, era justo entonces que se perjudicara con los daños que sufriera. Esta versión dice que la sola introducción en la sociedad de una cosa riesgosa, y una cosa riesgosa es una cosa que es eventualmente causante de daños, hace responsable a quién, y a una persona que tenga determinada relación jurídica con esa cosa. ¿Y quiénes son las personas que tienen determinada relación jurídica con una cosa que haga que sea justo que sean ellas las que indemnicen a las víctimas? Los dueños de la cosa o los guardianes. El dueño es el que tiene el derecho real de dominio. Yo soy dueño de esta botella. ¿Por qué? Porque la compré, es mía, soy el dueño. Pero hay personas que sin ser dueños también son responsables por los daños que esas cosas causen, que son los guardianes, que son aquellas personas que tienen la obligación de guarda, la obligación de custodiar esa cosa para evitar que cause daños. En nuestro ejemplo del ascensor, bueno, ¿quiénes son las personas que tienen una determinada relación jurídica con el ascensor y que es justo que indemnicen a las víctimas del daño? Los dueños del ascensor. ¿Quiénes son los dueños del ascensor? Si el ascensor está dentro de un hotel, el dueño del hotel. Si el ascensor está en un edificio sometido a la propiedad horizontal, los dueños de todos los departamentos del edificio. ¿En qué proporción? Y en la proporción del pago de las expensas comunes. Por lo tanto, la viejita del segundo B, que vive en Buenos Aires y viene al departamento una semana por año, va a responder en la proporción que ella paga de expensas comunes con el daño sufrido por los pasajeros del ascensor que se cayó. ¿Por qué? ¿Porque es culpable del accidente? No, no es culpable. Si ni siquiera estaba en el edificio cuando ocurrió el daño. Pero sí por tener esa determinada relación jurídica con el ascensor. ¿Cuál es? La de ser dueña del ascensor. ¿Está más o menos claro? De esa manera, entonces, si bien la culpa no se eliminó, la culpa nunca se va a eliminar, vamos a ver a lo largo del curso muchos supuestos en los cuales la responsabilidad sigue siendo subjetiva, pero ha quedado en un lugar reservado, mínimo quizás. Las nuevas responsabilidades son todas objetivas. El criterio de imputación de la responsabilidad es objetivo, es legal. Es por un criterio de justicia y no por un criterio de culpabilidad o inocencia. ¿Está? Todas las que les he mencionado, todos estos nuevos daños, la responsabilidad es objetiva. En los accidentes de tránsito, en los accidentes de la aeronavegación, en los accidentes de la navegación marítima o fluvial, ni que hablar de los accidentes producidos por la energía eléctrica o energía atómica, y también la Ley de Defensa del Consumidor incorpora en el artículo 40 la responsabilidad objetiva para los daños que sufran los consumidores de una cosa riesgosa o viciosa. Esta es, si se quiere, la actualidad, ¿no? Acá llegamos empezamos con el que tiene el garrote más fuerte y llegamos ahora. ¿Estamos en el mejor de los mundos? Y no estamos en el mejor de los mundos. ¿Por qué?
Porque hay daños que son indemnizables, que son inindemnizables, que es imposible su indemnización adecuada. ¿Mm? ¿Por qué? Y por el monto a los que se arriba. Hoy los montos son tremendos. El otro día estaba escuchando que a raíz de esto del COVID, un médico decía que un día de terapia intensiva con respirador conectado vale 50.000 pesos. Imagínense entonces multiplicado por la cantidad de días que una persona está en terapia intensiva. ¿Cómo se hace para indemnizar semejante gasto? Supongamos que no tenga obra social, que no tenga prepaga, que no tenga ningún sistema de seguridad de salud. Los daños son inmensos en cuanto a su cuantificación. Por eso es que hay que trabajar al lado de crear o mantener normas que hagan relativamente fácil a la víctima obtener la indemnización, pero hay que trabajar, uno, en lo que yo les decía al principio, la prevención. Tratar de que los daños no ocurran. Exigir de las empresas que proveen productos o servicios que tengan los protocolos de seguridad más afilados que puedan tener. Sancionar a las empresas que no cumplan con los estándares que los organismos públicos de control exigen para evitar que los productos ofrecidos a la venta tengan algún vicio que los haga riesgosos, es decir, eventualmente causantes de daños. Segundo, tratar de que se generalice el seguro contra la responsabilidad civil. Hay determinados ámbitos donde el seguro se pretende que se generalice. Uno es la circulación de automotores. Ustedes saben que una de las cosas obligatorias que uno debe tener para poder salir manejando el auto en la calle es el seguro contra terceros, que se suele denominar. Es el seguro contra la responsabilidad civil. Es obligatorio, tan obligatorio como tener el carnet de conductor vigente, como tener la BTV, como tener, qué sé yo, el auto en condiciones. ¿Saben cuál es la incidencia de autos asegurados que andan dando vuelta por la calle? 50%. Quiere decir que hoy 1 de cada 2 vehículos que están en la calle no tiene seguro o está infraasegurado. Por lo tanto, traten de que cuando algún auto los va a atropellar tenga seguro. Porque si no, no van a obtener ninguna indemnización. ¿Está? Y entre que los atropelle un Fiat 600 o un Mercedes, opten porque los atropelle un Mercedes. Probablemente haya más solvencia patrimonial en el que maneja el Mercedes que en el que maneja el Fiat 600. ¿Está? Por eso generalizar el seguro, prevenir el daño. En eso se está trabajando hoy. En eso trabaja el derecho hoy. Y por eso el nuevo Código Civil y Comercial ha otorgado rango de ley a las distintas funciones que tiene lo que todavía se llama responsabilidad civil. Reconozcamos que no han sido muy modernos Lorenzetti y asociados cuando le pusieron los nombres al Código Civil y Comercial. Siguieron llamando responsabilidad civil a lo que se debe llamar derecho de daños. A partir de nuestra materia comienza en el artículo 1709. 8. Legislado como una de las fuentes de las obligaciones. 1708, título 5. Otras fuentes de las obligaciones. Capítulo 1, responsabilidad civil. Ahí debería hablar de daños más que de responsabilidad. Pero bueno. El 1708 dice funciones de la responsabilidad civil. Las disposiciones de este título son aplicables a la prevención del daño y a su reparación. Ustedes saben que el proyecto de Código Civil y Comercial, elaborado por Lorenzetti, Hayton de Nolasco y Kemmelmacher de Carlucci, otorgaba 3 funciones a la responsabilidad civil, que son las 3 funciones que la generalidad de la doctrina le asigna a la responsabilidad civil, que son la preventiva, la resarcitoria y la sancionatoria.
Y por eso el 1708 proyectado decía: las disposiciones de este título son aplicables a la prevención del daño, a su reparación y a los supuestos en que es aplicable la sanción pecuniaria disuasiva. Y en el artículo 1714 legislaba sobre la sanción pecuniaria disuasiva, que era la función sancionatoria de la responsabilidad civil. Vaya a saber por qué lobby extraño, que no se conoce, por lo menos no se ha dado a conocer, cuando el proyecto pasa por el Ministerio de Justicia, estoy hablando de 2014, el Ministerio de Justicia, entre muchas otras cosas, también mocha la sanción pecuniaria disuasiva, la saca del código y manda el proyecto a la Cámara de Diputados tal como está ahora, reconociendo dos funciones de la responsabilidad civil: la preventiva y la resarcitoria. La sancionatoria, esa sanción pecuniaria y disuasiva, quedó fuera del código. Si se hubiera mantenido en el código, para todos los supuestos de dañosidad, era procedente la aplicación de una sanción. Hoy el sistema ha quedado como estaba antes de la sanción de este código. Solamente esa sanción, denominada daños punitivos, está vigente dentro de las relaciones de consumo. Artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Exclusivamente en el ámbito de los daños ocurridos dentro de una relación de consumo, es procedente, si se dan los supuestos de ese 52 bis, es procedente la multa, la sanción, el daño punitivo. Fuera de ese mundo jurídico no es procedente. ¿Está? La función preventiva está legislada entre los artículos 1710 y 1715, y la función resarcitoria, que es la tradicional, del artículo 1716, y debe ser hasta el artículo 1790, 92, a ver, ya les digo, hasta el artículo 1814, un poquito más, hasta el artículo 1814, de 1710 al 1814, donde está toda nuestra materia. Bueno, siendo las 4:20 o 4:15, creo que es suficiente por hoy. Espero no los haya atiborrado de información, no fue mi intención. Quería introducirlos en el estudio de nuestra materia y más o menos que hoy se queden con que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho de daños? ¿De qué hablamos? ¿A qué nos referimos? ¿Y cuál es la importancia que tiene este tema de la responsabilidad civil? ¿Ya está? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna inquietud para hacerme? Soy todo oídos. Disculpe, profesor, yo tengo una pregunta respecto al último que dijo, que era de los daños punitivos, que no entendí, digamos, entendí, pero no sé si lo entendí bien, que era respecto de que hoy en día la función sancionatoria solo procede la multa en lo que prevé el artículo 52, que refiere al derecho de consumo, ¿está bien? 52 bis de la Claro, Ley de perfecto. Defensa del Consumidor. Ahí Perfecto. está legislado la función sancionatoria de la responsabilidad civil, solo está legislada dentro de las relaciones de consumo. Las relaciones de consumo están reguladas por la Ley 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, en cuyo artículo 52 bis, incorporado en el año 2008, se prevé la aplicación de daños punitivos, que es una multa, es una sanción. Aquel que haya incumplido el contrato de consumo o las normas referidas a la defensa del consumidor. ¿No? Perfecto, gracias. No, al contrario. ¿Alguien más? Entonces, en un accidente de autos no corresponde daño punitivo y no. Digamos, en un accidente entre dos autos no. En un accidente que ocurra entre un colectivo de transporte público de pasajeros, ahí sí, porque ahí hay una relación de consumo.
el contrato de transporte de pasajeros es un contrato de consumo. De tal manera, yo me tomo un colectivo y el colectivo, como consecuencia de una mala maniobra, me produce un daño, me caigo a la calle, tengo determinadas lesiones, ahí sí el resarcimiento va por la Ley de Defensa del Consumidor, en cuyo caso, si se dan los supuestos que establece el 52 bis, se podrá obtener una condena a pagar daños punitivos. Bueno, muy bien, muy bien. No de nada. ¿Alguien más? Bueno, yo les voy, antes del viernes, que es la próxima clase, les voy a pasar los datos de la Zoom recurrente. Ya ahora corto con ustedes y empiezo a machacar a Bedelía o al centro de estudiantes para que generen la Zoom recurrente. Así les puedo pasar antes del viernes a las 3 de la tarde los datos para que se conecten a la clase, que la va a dar la clase del viernes la doctora Fernández, Andrea Fernández. Las caras vamos a hacer las mismas, Los profesores de esta materia son los mismos que obligaciones, así que nos van a volver a ver las mismas caras que todos ustedes conocen, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho que hayan estado presentes y que se hayan perdido o no esta hora y pico. Y bueno, creo que la semana que viene tengo otra clase, así que conmigo nos veremos la semana que viene. De más está decirles que todas las dudas, todas las inquietudes que tengan, todo lo que ustedes quieran comentar a los profesores, tenemos los mismos canales de comunicación, que son los correos electrónicos, los foros, la plataforma, la virtualidad, las preguntas en clase. Solos no van a estar. Van a estar aislados, pero no solos. Aviso, el viernes no puede ingresar, rinden espero. Qué macana. ¿Y qué hacemos, don Mario Rodríguez? No va a poder estar en la clase del viernes. La ve grabada, Mario. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Chao, profe, gracias.